Esperando que todos estén muy bien, les saluda Patricio Ramírez y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del Psicopodcast UDD, un espacio que fue creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo con la intención de generar conversación y debate sobre temas vinculados a la contingencia y la psicología, desde una perspectiva más cercana, pero sin olvidar los fundamentos teóricos de nuestra disciplina. En esta oportunidad nos acompaña el psicólogo clínico Rodrigo Díaz Holguín, a quien presentaré. Rodrigo Díaz forma parte del equipo de la unidad de psiquiatría del Hospital Las Higueras de Talcahuano, en Chile, y es el encargado del programa de trastornos de la personalidad de ese centro de salud. Además de su formación como psicólogo en la Universidad de Concepción, Rodrigo posee entrenamiento en psicoterapia cognitiva post-racionalista y en el tratamiento y rehabilitación de adicciones para población general. Complementando su trabajo clínico en el ámbito público y privado, Rodrigo ejerce docencia en la Universidad del Desarrollo en Concepción, así como también en la Universidad de Concepción. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Patricio, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación del Ecosistema de Bienestar Integral de la Universidad del Desarrollo para que a través del Psicopodcast UDD podamos conversar de un tema de alto interés público. Este es el de la prevención del suicidio. Rodrigo, Sí, muchas gracias por la invitación, Patricio. gracias a ti. Gracias a ti, Rodrigo. Sabemos que uno de los ámbitos de tu trabajo clínico y como docente de posgrado es el suicidio. Y sin ir más lejos, recientemente publicaste un libro que llamaste Experiencia Suicida, Comprensión Narrativa Constructivista. Siendo el suicidio la segunda causa de muerte no natural en Chile, por supuesto que es altamente relevante el que podamos hablar abiertamente sobre el suicidio y de cómo prevenirlo. Sí, sin duda. Entonces, un tema relevante, constante, frecuente, lamentablemente, ¿no? Es un tema que tenemos que ojalá conversar en varios ámbitos, como el que tú propones, el que se abre en la universidad, en nuestras casas, con nuestras parejas, etc. Exactamente. Bueno, en ese contexto vamos entonces a entrar derechamente en la conversación y quiero partir refiriéndome a algo que tú pones en la introducción de tu libro. Ahí señalas que utilizas específicamente la expresión el peso de la existencia para referirte al dolor que experimentan las personas que piensan en o derechamente hacen algo en contra de su vida. Rodrigo, ¿podrías por favor profundizar en esa idea del peso de la existencia y darnos quizás algunos elementos que nos ayuden a ver ese dolor? Claro, Patricio. Esa frase alude a la vivencia, al vivir con un dolor intenso. El concepto de dolor es algo que en nuestra clínica, como profesionales hemos mirado como central en la experiencia de suicidio, ya sea tanto en el pensar en suicidio como en pensar en hacerlo o hacerlo, morir por suicidio. Es un elemento, no el único, no es el único necesario, se requieren varios elementos. El suicidio es un tema complejo que involucra tanto aspectos sociales como relacionales, como personales, físicos, corporales, etc. Pero todo esto se puede resumir a grandes rasgos como un dolor, un peso, un momento difícil, rudo, por el cual los seres humanos podemos pasar. Es transitorio, es un dolor transitorio. La persona que empieza en suicidio quizás no lo siente en ese momento así, pero siempre ese dolor es transitorio.
Y podemos pasar todos por eso, dadas ciertas condiciones, dadas ciertas situaciones específicas, todos podemos en algún momento, me incluyo, te incluyo e incluyo a la persona que está escuchando esto, podemos pensar, desearlo, incluso intentar hacerlo, dadas ciertas situaciones específicas. A eso alude esa frase, ¿no? Al dolor, al sufrimiento. Y es un dolor que a veces no compartimos. Las personas podemos experimentarla y no compartirlas con otros. Puede pasar inadvertido frente a los ojos incluso de personas muy cercanas. Y por mucho tiempo, lamentablemente. Con mucha pena a veces las familias de alguien que se ha suicidado no ha visto o ignoró el curso de dolor, ese peso, esa angustia, esa sensación o sentimiento de no sentirse suficiente según en algún estándar, o sentirse dañado o fallado, etc. Ese dolor es el que podemos poner al centro de la experiencia suicida, dentro de todos los otros factores, y quizás es el norte que tenemos que tener en mente cuando queremos ayudar o conversar con alguien. No con estas palabras, pero es la primera pregunta que hacemos, ¿no? ¿Qué duele? ¿Qué es lo que está doliendo? ¿Qué es lo que te hace, genera esta sensación de peso, de agobio, de angustia? A eso aludía la frase de la introducción. Me imagino, Rodrigo, que no siempre es fácil en el trabajo individual, estoy pensando, el arribar a ese dolor, ¿no? Que de alguna manera puede ser difícil poner en palabras muchas veces para un paciente, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuál es qué peso siente en su existencia, ¿no? Hay, me imagino, un trabajo que hacer siempre en torno a indagar en qué parte está, en qué parte de su ser, en qué parte de su vivencia está radicado ese dolor. No necesariamente es tan visible para otro, me refiero, incluso para la persona. Claro, pero si puedo compartir mi opinión, pienso que como terapeutas tenemos grandes y buenas condiciones para hablar de eso con las personas que se acercan a nosotros, porque se acercan precisamente para hablarles de esos aspectos. A mí me preocupa la dificultad imaginaria que podría sentir otra persona, un hermano, un compañero de curso en una universidad, por ejemplo, la dificultad imaginaria de poder conversar sobre eso con otra persona, porque es mucho más fuerte. Son murallas que la gente se pone donde ve a un compañero que le está pasando algo, pero como que lo detiene quizás un sentido como de quizás falsa prudencia o quizás algún mito, ¿no? Estos mitos como de que si hablamos de suicidio, hablamos de que te duele algo, eso va a empeorar. Cuando precisamente, quizá, sin responsabilizar, por supuesto, a las personas que rodean al compañero o al familiar, pero por otro lado sí podemos acercarnos y conversar. Yo creo que para esas personas a veces es más difícil. A veces es mucho más difícil para un marido preguntarle a su señora si lo ha pensado alguna vez o si siente mucho dolor, que para nosotros como terapeutas, porque el contexto es distinto. Entonces la invitación a veces considerando eso, la invitación es a que como compañeros de curso, como maridos, como esposas, como pololos, como pololas, a veces miremos a nuestro amigo, a nuestra pareja, a nuestro hijo y preguntemos y pongamos estos temas en la mesa. Y en esa misma línea, entonces, desde tu experiencia, de toda la revisión que has realizado estos años, porque también es algo que te has tenido que enseñar, ¿no? ¿Pudieras tú identificar unas 3 o 4 o más señales que le pudieran indicar a cualquier persona que hay alguien de su entorno o alguien con quien interactúa que está a lo mejor con la idea de suicidarse? O hay señales, se pueden identificar para alguien no entrenado, ya que tú aludiste un poco a esa idea, ¿no? Lo primero idealmente sería poder acceder a esa experiencia explícita, en el sentido de preguntarle al compañero si ha pensado o si está pensando en la muerte, o si está pensando en suicidarse, etc. Hacer esas preguntas no empeora la situación, para nada. Al contrario, tiende a disminuir la angustia.
Las personas que reciben esa pregunta se sienten más aliviados, se sienten más acompañados, vistos, comprendidos. Entonces, no tenemos que tener miedo de hacer esas preguntas. Hay muchas cosas que están catalogadas como señales, como indicadores, uh, que podríamos, si somos acuciosos o bien sensibles en la mirada, podríamos identificar. Primero es la sensación, el sentimiento del estar atrapado. Eso es una cualidad de la experiencia que podemos tratar de distinguir. Si la persona, en otras palabras, ve salida a lo que está sintiendo o no ve salida. No significa que si un vecino, un amigo se siente mal, necesariamente esté suicida, pero puedo preguntar si ve salida, si él logra ver soluciones, si ve que esto es transitorio, etc. Porque si no lo ve, ahí uno empieza como a preocuparse. Si en esa misma lógica, si vemos que la persona no tiene mucha esperanza, no logra ver un futuro, también nos podemos preocupar un poquito y acercarnos más aún, acompañarlo, etc. Si hay alteraciones corporales importantes, por ejemplo, si nuestro compañero, amiga o hijo o hija alteran el sueño, empiezan a dejar de dormir o duermen mucho, también puedo acercarme y preguntar qué está ocurriendo. Si mi compañero consume marihuana, alcohol, también empieza a cambiar esos patrones de consumo, empiezo a alertar, ¿no es cierto? Si vemos que tiene dificultades para hacer las tareas cotidianas, si le cuesta levantarse, o si está pasando por una situación compleja específica, un quiebre de pareja, o su pareja le fue infiel, o se está echando algunos ramos, es una situación que yo puedo tomar como para acercarme y de nuevo preguntar. Esa es la vía, para acercarme, invitarle un jugo y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, etcétera. La experiencia suicida, casi por definición, involucra una especie de proceso transitorio en donde la persona se siente desconectada del resto, se siente como que una carga, como que nadie lo entiende, etc. Hay una desconexión interpersonal subjetiva muy fuerte. Por lo tanto, este es un problema que nos convoca a todos en el sentido de que somos los compañeros, los espectadores, los amigos quienes tenemos que acercarnos. Es poco probable que esa persona sea la que pida ayuda tan en forma explícita, por lo menos. Usualmente se la considera un grito de dolor, un grito de ayuda, pero le llaman así a algunos autores porque es un grito apagado, es un grito tácito, ¿sí? No es explícito. Por lo tanto, esa es la invitación más importante, que las personas que rodean a alguien, si notan que está más ansioso de lo usual o más triste de lo usual, se acerquen y traten de identificar si esa persona lo está viviendo como algo temporal, transitorio, o si se está sintiendo atrapado, sin salida, con alteraciones físicas importantes. Rodrigo, pasando un poco al tema del perfil, ¿no? Tú en tu libro, en la primera sección del libro, haces una revisión muy detallada, muy ordenada también, de alguna manera las propuestas que fueron apareciendo dentro de la salud mental para entender el fenómeno suicida, para describir la experiencia, ¿no? Y además una revisión en la cual tú visitaste diferentes como teorías también, ¿no? A la base de quienes hicieron esa propuesta. A partir de eso, ¿es posible identificar un perfil o más de uno quizás de las personas que intentan quitarse la vida? Eso es una primera parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿pudieran haber diferencias culturales? Es decir, por ejemplo, estas revisiones que tú hiciste básicamente son de países angloparlantes, ¿no? Creo que algunos alemanes también citaste, ¿sí? Pero podemos tener, ¿te has dado cuenta que pudiéramos tener nosotros diferencias culturales a lo mejor en ese perfil? Eso me gustaría que pudieras como abordar, por favor. Son dos preguntas interesantes. La primera sobre la capacidad para hacer perfil.
La respuesta es sí y no. Y ese no es un no lamentable. Ojalá pudiéramos perfilar mejor quién hace un intento o quién se suicida, porque todavía la ciencia no nos permite perfilarlo tanto. Sí se pueden hacer perfiles de otro estilo, que es perfilar en términos de grupo, de población, de quiénes lo hacen más, quiénes lo hacen menos. Eso, eso es muy útil para medidas de salud pública, para orientar los esfuerzos, los recursos, etcétera. Pero son perfiles que hay que mirar con cuidado, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos, la gente mayor. ¿Sí? En términos de tasa, muestra una mayor tasa de muerte por suicidio. ¿Sí? Pero la tasa es una proporción. Por lo tanto, para los abuelitos no es la mayor, no está dentro de las más probables muertes, porque mueren más por otras razones, y es una población más chiquitita que los jóvenes. En los jóvenes la tasa es menor, pero implica más gente, más cantidad de gente. ¿Sí? Por lo tanto, el número bruto, digamos, es mucho mayor. Y sí se constituye en términos de ordenamiento de las muertes, sí empieza a ser como de las de arriba, porque no hay otras que están incidiendo. Entonces, la valoración de los perfiles debe ser cuidadosa, debe ser hecha con cuidado. Voy a poner otro criterio de perfil. Por ejemplo, el criterio de sexo, entendido como varón o dama, en ese sentido, en términos biológicos. En las culturas del mundo, la mayor proporción de estos últimos 20 años, la mayor proporción de muertes está realizada por hombres, por varones. ¿Sí? Hace 20 años atrás había un cambio en los países de Asia, donde las mujeres lo hacían más que los varones, pero en los últimos 20 años ya funcionamos más o menos similar. El problema de hacer un perfil como ese es que puede llevarnos a tener un poco cuidado con lo que significa, porque no significa que las mujeres no se suicidan. Entonces, significa que quizá haya que poner atención o estudiar mejor por qué el varón en esta cultura hace un suicidio efectivo. Entonces hay que tener cuidado. Puede ser útil para medidas de salud pública, pero incluso en esas condiciones, en esos rangos, hay que tener cuidado con lo que implica definir un perfil. Si yo defino un perfil, no significa que la persona que está fuera del perfil esté libre de riesgo, y eso es un tema importante. Antiguamente, por ejemplo, antiguamente me refiero a hace 6 años atrás, todavía estaba esta premisa de que las personas con trastorno de salud mental se suicidaban más. Sobre todo estos últimos 3 años, se han desarmado estos estudios, se han observado hartos sesgos de investigación, hartos sesgos de observación, que es útil, tanto para hacer mejor investigación, pero también como para tener cuidado. ¿Por qué? No solo las personas que tienen desórdenes de salud mental hacen suicidio. Una persona que no presenta historial de salud mental o que no tiene algún desorden de salud mental como alteración psiquiátrica, también lo va a hacer. Entonces nos permite poner entre paréntesis un poquito o tener más cuidado con la lógica de los perfiles y poder mirar bien lo que está ocurriendo. La otra pregunta tenía que ver con si había diferencias culturales, y claro, hay países que muestran niveles y tasas muy distintos. Y ahí es donde los factores de riesgo, estas investigaciones demográficas o de población son interesantes. Por ejemplo, en los países del norte, y vamos a pensar en Groenlandia, por ese lado. La cantidad de suicidios se dispara por sobre las tasas del mundo, al mismo tiempo que el consumo de alcohol, por ejemplo, y la violencia doméstica. Y si uno toma esa variable, vemos que en otros países la percepción de daño asociado al consumo de alcohol y la ingesta de consumo de alcohol se relaciona directamente con el suicidio. Entonces, la cultura afecta, por supuesto, afecta mucho. En algunos aspectos de cambio sociocultural o socioeconómico afectan, también sabemos que afectan. Los países que están sufriendo conflictos bélicos, movimientos demográficos por estos conflictos bélicos, vemos que también aumenta en términos de tasas de suicidio. Entonces, sí nos afecta. En Chile, para irnos a una realidad más cercana, hemos visto que las zonas rurales, por ejemplo, sufren mucho suicidio en los jóvenes. Las tasas empiezan a aumentar y de repente se encienden las alertas, porque vemos que en algunas comunidades más rurales los números de suicidio aumentan. Eso nos habla un poquito de la desconexión, quizá, para interpretar esa cifra,
de la falta de esperanza o expectativa, sobre todo el choque entre la expectativa que a veces tenemos como jóvenes y la realidad laboral o la realidad social a la que me voy a exponerme o me veo expuesto. Esa discordancia o discrepancia puede ser difícil para un joven, por ejemplo. Etcétera. Los factores culturales afectan, por supuesto. Las construcciones familiares también afectan, por supuesto. Los aspectos biológicos afectan, por supuesto. El consumo de drogas es uno de los factores más relacionados con el suicidio letal. Entonces son temas que tenemos que poner atención, sobre todo en Chile, en donde el consumo de marihuana, el consumo de alcohol quizá está siendo soslayado. Esto es una opinión muy personal, soslayado en términos del impacto que tienen para la salud mental. En la clínica del suicidio ahí no está ese soslayo, ahí sabemos que el consumo de marihuana, que el consumo de alcohol se relacionan como los factores más potentes, como desinhibidor, que puede separar a la persona que tiene ideación suicida de la que efectivamente hace una muerte por suicidio. Interesante eso, ¿no? Porque lo que tú estás mostrando, como de alguna manera tenemos un desafío por delante siempre de entender el dato, ¿no? Las estadísticas nos describen una realidad, pero tenemos un trabajo siempre de ponerle comprensión, de qué explica, ¿no? Eso que... Y ahí evidentemente se me vino al tiro a la mente esto de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Cómo de alguna manera tenemos que mirar esto desde una mirada que no es solo de lo individual, ¿no? Sino que también mirando el contexto, ¿no? El momento cultural, ¿no? El lugar donde está inserta la persona en términos de su espacio físico, los recursos con los que cuentan, ¿no? Las posibilidades de ver la ayuda o de acceder a la ayuda o no, ¿no? Las perspectivas de vida que tengo. O sea, hay tantos elementos que son importantes de incorporar en esta comprensión. Y eso es central. La salud mental no es un fenómeno que ocurre en términos individuales. De hecho, si somos psicología, somos porque somos, si tenemos una mente es porque somos primates en una red de interacción en donde nos componemos nombres entre nosotros y nos ponemos un lenguaje entre nosotros y vamos desarrollando algo que es una red, es una comunidad. Mirado desde otro punto de vista, la responsabilidad es también inversa. ¿En qué sentido? En que de repente hablamos de números y son números fuertes, digamos, en términos de cantidad de fallecidos por suicidio. Pero cada número, o sea, la diferencia entre un 1 y un 2, cada número implica un ser humano con nombre y apellido relacionado con una familia a la cual este suicidio impactó, con una comunidad también, no solamente una familia, sino con una comunidad que probablemente impactó. Entonces es muy relevante. A veces nos toca ver como, no hablo como psicólogo, sino como humano, nos toca ver de repente un colegio impactado por el fallecimiento de un muchacho del liceo. Y vemos gente triste y gente afectada y gente que aumenta la ideación suicida y hay gente que se aleja de la ideación suicida y profesores que se sienten angustiados, etc. Vemos que hay una comunidad además que se impacta por un suicidio. Entonces, estamos muy lejos de pensarlo como algo individual y tenemos que ver en todos los determinantes sociales, comunitarios que confluyen en poder acceder o no acceder lamentablemente a este dolor, a este peso, a esta angustia. Quedémonos ahí en esto de los determinantes sociales o del entorno también, ¿no? Porque quisiera preguntarte si, metiéndonos en el tema de la prevención del suicidio, ¿no? Y como una tarea de toda la comunidad, ¿no? ¿Tú conoces alguna iniciativa en ese sentido que pudiera ser interesante destacar, sea ella implementada en un colegio, en una universidad, en una empresa? ¿Tienes en mente alguna experiencia que fuera interesante y que muestre justamente cómo la comunidad se puede hacer cargo de la prevención del suicidio y que esto no es algo que esté restringido a las paredes de un hospital y de personas con delantal blanco? Sí, sin duda. A ver,
En la página del libro, este libro tiene una página, ¿no? O ustedes pueden acceder por Google también. No es tan fácil de pillar, pero lo pueden encontrar si buscan un poquito. Por la página del libro está el link de inmediato. Están los programas nacionales de prevención de suicidio, ¿sí? Que en general está el programa general, que es bien extenso, bien técnico, pero si hay algún auditor, alguien que esté escuchando esta conversación, que quiera mirar eso que tú planteas, estas formas prácticas de cómo las comunidades se involucran, vean ahí los links a los programas de prevención en los establecimientos educacionales. Yo los pongo como ejemplo porque creo que hicieron un tremendo trabajo los psicólogos y psicólogas, sobre todo psicólogas, por número lo digo, que trabajaron en esos documentos. Un precioso trabajo porque comprenden la lógica de cómo esto afecta a la comunidad y de cómo los agentes de la comunidad pueden involucrarse en el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio. Es una invitación, y están las pautas, y están ideas de preguntar, y hay ideas de cómo preguntar y cómo acercarse, y está la idea de cómo elegir facilitadores, ¿no es cierto? Y qué hacer cuando el facilitador se encuentra con un compañero que está con problemas, etcétera. Ese documento te orienta a ese tipo de actividades, te da ideas, te propone sugerencias y qué hacer cuando nos encontramos con alguien con problemas. He conocido indirectamente dos establecimientos que han tomado esa guía y la han implementado. También conozco indirectamente en esta zona dos colegios que ni siquiera la conocen. Suena feo decirlo, pero es la realidad que ocurre. Entonces, estamos de acuerdo en que no porque haya un documento y la invitación de un gobierno, ¿no es cierto?, o un organismo estatal para hacer un buen proyecto, no significa que esté funcionando. Pero está ahí la información, está ahí la guía. Si hay algún estudiante de cualquier carrera que esté estudiando, que esté escuchando esto, perdón, y que quiera tomar ese texto, lo puede implementar en sus actividades prácticas, lo puede incluir se lo puede compartir a un familiar que trabaje en colegio, lo puede impulsar de alguna forma, lo puede comentar, etc. En los links que están ahí, por ejemplo, en la página del libro, abajo hay uno que se llama Guía Práctica, también del Ministerio, Guía Práctica para Estudiantes de Educación Superior. Y ese es mucho más cortito y ya son indicaciones prácticas. Ese está dirigido a ese estudiante universitario que de repente quieres leer qué hacer con un compañero, o qué puedo hacer con el tema, o qué puedo hacer si me pasa a mí. Es una guía muy práctica, de nuevo, que orienta a la acción, que orienta a romper con mitos que son típicos en estos temas, y preocupaciones que son típicos en esta área. Y también que considera el cuidado de la persona que trata de ayudar, que es importante. También considera eso, que ese compañero que ayuda a otro compañero, ¿no es cierto?, también se cuide y converse y hable de sus sentimientos, etc. Entonces yo creo que esas dos iniciativas son, a mi juicio, muy lindas en términos de cómo están hechas, de cómo se han comunicado, de cómo están escritas, de lo fácil que es, y amable y amoroso también, porque como estábamos hablando del contacto interpersonal, es importante leer un texto en donde de repente, sobre todo estos textos que son de prevención y que son guías prácticas, donde sean también orientadas hacia el cuidado, hacia el cariño, hacia la sensibilidad con los otros. Entonces esas son dos que yo podría sugerir, sin duda, para que los lean, para que los revisen, para que lo conversen en familia incluso. Rodrigo, para ir cerrando esta conversación que ha estado tan interesante, obviamente que esto está en el link que tú señalas del libro, donde hay mucho material, además descargable, y eso es muy interesante. Las personas que quisieran pedir ayuda, ya sea porque están experimentando alguna idea de quitarse la vida o pensamiento asociado a eso, en toda esta línea de la suicidabilidad, o bien una persona está viendo que hay otro que a lo mejor pudiera andar en eso, ¿no? Hay canales de ayuda para los dos casos, ¿no? ¿Cierto?
tú podrías mencionar alguno que la persona no dude, pero bajo ningún punto de vista que conectándose con esa página web o con ese número telefónico le van a dar ayuda especializada y experimentada para manejar esto? La, la primera línea, o sea, el primer contacto que tenemos que tratar de fortalecer es el contacto interpersonal. Es el más importante. Es un tema que es sensible a todos nosotros, nos corresponde a todos nosotros responder a ese dolor. Ese es la primer recordador. Tenemos que mostrarle a la persona o recordarnos nosotros cuando lo vivamos que ese dolor es transitorio. Y no es fácil porque si lo estoy viviendo yo voy a pensar que ese es un dolor real y que no tiene salida real. Lo vivo como una realidad, así como que nunca voy a superar esto. Más adelante, cuando salga de ese dolor, voy a recordar ese sentimiento y voy a estar más tranquilo, voy a recordar que sí se sale de este tipo de sufrimiento. Y lo mismo como para la persona que va a ayudar o se va a acercar, tiene que recordar que ese dolor es transitorio y que vamos a atravesar eso. Y ahí la pregunta es a dónde vamos, ¿no? La pregunta es, luego de ese primer contacto con otros, que es el que tenemos que tratar de apoyar, de fomentar, es el servicio especializado. Y en Chile, afortunadamente, tenemos, comparativamente a otros países, una buena red. Comparativamente, es una muy buena red en comparación con otros países del sector. Entonces podemos usar esas redes. Mencionaste un teléfono, hay un teléfono que es bien usado y que es bien efectivo, que es el 600-360-7777. Es fácil de recordar. 600-360-7777. Es el teléfono en general tú vas a tener ahí una especie como de canal de comunicación respecto a muchos problemas, pero el suicidio está sensibilizado en ese teléfono. ¿Sí? Otra alternativa es que tú lleves a la persona y la acompañes a un servicio de urgencia. Tenemos acá en la zona, estamos grabando aquí, yo estoy en Chihuayante, tú estás debe ser. Estoy en San Pedro de la Paz. Tenemos sectores cercanos en donde podemos ir a urgencia, ¿sí? Por ejemplo, si Patricio conoce a alguien, se encuentra en la calle con un amigo que se siente mal y quiere ir a urgencia, pueden ir a urgencia tanto del hospital regional como urgencia de la Hospital Higuera. El servicio de urgencia psiquiátrico en estos casos va a abrir las puertas, independiente si sea ISAPRE, FONASA, si sea joven, mayor, etc. Es un tema que está sensibilizado en los servicios de urgencia. Estoy pensando en una urgencia, ¿no? Estoy pensando ya como cuando tenemos luces rojas, digamos. Entonces podemos pensar en esas dos vías de apoyo directas. Si estamos lejos de un servicio de urgencia hospitalario, podemos acceder a los servicios de SAMU. También están capacitados, la mayoría de la zona, están capacitados para poder contener y poder apoyar en estas situaciones. Pero existen esos canales. Si investigan en las páginas del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? O en Chile Atiende, o Chile Responde, van a encontrar también otras ONG que están apoyando. Y ahí son muchas. Entonces, ¿a qué voy? Que si la persona quiere hablar con otras personas además después, puede buscar esta ONG, ¿no es cierto? Como Todo Mejora, etcétera, puede buscar los teléfonos y conversar con gente que está dispuesta a escuchar. Y eso está publicado. También en la página. Si usted ingresa a la página, también puede acceder a los números y a los links de urgencia y para conversar sobre estos temas. Entonces, hay muchos canales. A veces los dispositivos también universitarios, los establecimientos universitarios, los colegios, etcétera, tienen también servicios de asistencia de salud mental a los que pueden acceder o pueden consultar, etcétera. Las puertas van a encontrar siempre alguna puerta cerrada, pero muchas más puertas abiertas. Eso hay que recordarlo. Muy bien, Rodrigo. Me quedo con el tremendo mensaje que tú has dado en distintos momentos durante esta conversación, y es la invitación a preguntar, a acercarse, ¿no? A no tener miedo a preguntarle al otro en qué está, cómo está, qué le está pasando, ¿no? Y que esa es la puerta de entrada, y tú hablaste de las puertas recién, la puerta de entrada a que esa persona esté en
en las mejores manos para que pueda recibir ayuda especializada, ¿cierto? Quizás eso yo lo tomaría como el eslogan importante de esta conversación, ¿no? Pregunte, interésese, conéctese, ¿no? Sí. Y ahí se abrió el camino, ¿no? Rodrigo, yo te quiero agradecer esta conversación. Te quiero agradecer que nos hayas dado un tiempo en tu agenda para que podamos ahondar en esta temática y que, como hemos visto aquí, es un tema de salud pública bastante complejo, ¿no? Por todo lo que involucra. Así que muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Patricio, por la invitación. Siempre es bueno hablar de estos temas en todos los canales que podamos. Así es. Bueno, un abrazo a la distancia y también a quienes nos escucharon. Los dejamos invitados para que sigan acompañándonos en este Psicopodcast UDD. Les recordamos que sigan el Psicopodcast para que estén enterados de los nuevos capítulos, así también que pueden revisar nuestros capítulos anteriores y por supuesto a que nos hagan sugerencias de qué temas podríamos abordar en nuevos episodios. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en LinkedIn como Psicología UDD. Nos escuchamos pronto. Súper, hasta luego.